Un cordial saludo para todos. Nuestro grupo es los derivados y en esta ocasión les vamos a explicar lo que son las magnitudes directamente proporcionales. Esto debido pues a la gran importancia que tienen, ya que se aplican en muchas áreas de nuestra vida cotidiana y en otras diversas disciplinas. Primero definamos qué son las magnitudes directamente proporcionales. Estas son aquellas que tienen una relación lineal donde un cambio de magnitudes se refleja en un cambio proporcional en la otra. Estas van a poseer una relación constante. Esto quiere decir que la razón entre las dos magnitudes siempre va a ser la misma, sin importar los valores que se tomen. Además, cuando una magnitud aumenta, la otra también lo hace en la misma proporción y viceversa. Esto es lo que caracteriza una proporcionalidad directa. Esto recibe el nombre de variación simultánea. Bueno, y matemáticamente la proporcionalidad directa se expresa como y es igual a k por x, donde k es una constante de proporcionalidad. En cuanto a la representación gráfica, siempre se va a representar por una línea recta que pasa pues por el punto que tiene origen. Y en términos gráficos, la representación eh, pues que se realiza siempre pasa por pues un origen de coordenadas. Esto quiere decir que una propiedad fundamental de la proporción directa es que si x1 es proporcionalidad a y1 y x2 es proporcional a y2, entonces podemos decir que existe una relación en cuanto a x1 sobre x2 va a ser igual a y1 sobre y2. Las características principales de la proporcionalidad directa es: uno, las magnitudes varían de manera directamente proporcional, pues formando una recta. 2, los incrementos de las magnitudes siempre generan incrementos en la otra proporción. Lo importante pues como tal, es importante destacar que la recta que representa la proporcionalidad siempre pasa por el punto de origen y finalmente existe una constante que sería acá y se relaciona entre las dos magnitudes mencionadas. Bueno, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la distancia y el tiempo. Si existe una velocidad constante, por ejemplo, entre un carro que recorre una determinada distancia, entre más tiempo demore su trayecto, más distancia habrá recorrido. Otro ejemplo como tal es la del peso y volumen. Lo siento. Peso y volumen. Esto pues son directamente proporcionales. Entre más volumen hayan, más peso va a tener como tal un objeto. Y por último, el precio de un producto y la cantidad de ese producto pues en unidades que se desea es un ejemplo de proporcionalidad directa. Muchas gracias. Representación gráfica de la proporcionalidad. Tenemos tres. La primera es la gráfica lineal. Esta nos permite medir la dependencia entre dos magnitudes. Una línea recta que pasa por el origen será la que represente la proporción directa entre dos magnitudes. En la segunda tenemos la relación proporcional. Esta son vínculos entre dos o más variables, tales que cuando una de las cantidades varía, la otra también. Como por ejemplo cuando una de estas aumenta, la otra aumenta o disminuye. Y en la tercera tenemos la pendiente constante. Esta es la tangente del ángulo que dicha recta forma con el eje horizontal, que por la convección se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aplicaciones de la proporcionalidad directa. En este caso tenemos tres. En la ciencia y en la ingeniería.
La proporcionalidad directa aplica cálculos de velocidad, fuerza, potencia y otras magnitudes físicas, como por ejemplo en la ley de Hooke. Esta describe la relación entre la fuerza aplicada a un resorte y su deformación. En la segunda tenemos la economía y las finanzas. Se usa la determinación de precios, salarios, impuestos y otras relaciones económicas, como por ejemplo para calcular los intereses de préstamos o intereses generados. Y el tercero tenemos la vida cotidiana, que pues ejemplos comunes son la relación entre distancia y tiempo de viaje que gastemos del trabajo a la casa y los costos del producto. O también al llenar el tanque de gasolina, el costo está directamente relacionado con la cantidad de combustible que vamos a adquirir. Resolución de problemas de la proporcionalidad. Primero, identificar magnitudes. Esta nos dice que es reconocer cuáles son las magnitudes involucradas y si existe una relación proporcional entre ellas. En la segunda tenemos que encontrar la constante. Esta nos permite determinar el valor de la constante de la proporcionalidad a partir de los datos proporcionados. Y en la tercera tenemos que aplicar la fórmula. Utilizar la ecuación para calcular el valor desconocido de una de las magnitudes. Relación de los incrementos de las magnitudes. En los incrementos proporcionales tenemos que ver cuando una magnitud aumenta en una cierta cantidad, la otra la hace pues de la misma proporción. En la segunda tenemos la razón constante, que esta nos dice que entre los dos incrementos de las magnitudes es siempre igual a la constante de la proporcionalidad. Y en la tercera tenemos la variación lineal, que esta nos dice que los incrementos de las magnitudes se representan gráficamente con una línea recta. En la siguiente diapositiva tenemos ejemplo de las magnitudes directamente proporcionales. En una tenemos la distancia y el tiempo. Ahí nos dice que la distancia recorrida y el tiempo transcurrido tiene una relación directamente proporcional. Si viajas a la misma velocidad, el doble de la distancia tomará el doble del tiempo. En la masa y el tiempo. El peso de un objeto es directamente proporcional a su masa. Si una persona pesa 50 kilogramos, en la Tierra pesará el doble, 100 kilogramos, en un planeta con el doble de gravedad. Y en el tercer ejemplo tenemos el volumen y la capacidad. En el volumen de un recipiente, su capacidad de almacenamiento está directamente relacionado. Si un balde tiene el doble de volumen que otro, podrá contener el doble de líquido. Y el cuarto, la velocidad y el flujo. En la velocidad de un flujo y su flujo volumétrico mantienen una relación proporcional. Si duplicas la velocidad del agua, el flujo también duplicará. Gracias.